Previamente, en Secretos de Villanas, el encuentro. Con Aileen hice mi primer obra de teatro. Yo empecé en el teatro De West Little Horror House en Texas. Ajá. que era de prostitutas. Algunas villanas ha tenido al mismo hombre o a los mismos hombres en la cama que otras villanas. Pero a mí me pasó uno que estaba contigo, me tiraba la onda a mí. La basura se tira. Sara, mucha gente cree que tu esposo te obligó a que te convirtieras en judaísmo. ¿Cuánto hay de esta pregunta que sea mito y cuánto es realidad? No pude ser tan pendeja de enamorarme y de hacer mi vida llena de sueños del aire. Sí, llegó un momento en que me amenazó con sacar videos íntimos donde pues yo estaba, pero él no estaba. Hoy, Siempre he sabido defenderme, como sea, aunque digan que soy agresiva. Llegó un momento en que me volvía loca y me arrancaba el pelo y, ¿no? Y la piel y me arrancaba todo. Me entra el demonio. Geraldine, uno de los divorcios más controversiales en el mundo de entretenimiento. ¿Qué fue lo peor de esa experiencia? Fui una niña que al ser descuidada y maltratada, sufrí demasiado acoso. Vaya, me vendieron, pues. Si eres mi papá, ¿por qué no me quisiste dar tu apellido? ¿Y por qué siempre me hiciste a un lado y trataste mejor a mis hermanos? Me dijo, porque no quería lastimarlos. Dije, ah, claro. A ellos no los querías lastimar, pero a mí sí me hiciste pedazos, ¿no? Ay, sabía. Tanta humillación y dolor al mismo tiempo es algo monstruoso. No puedo hablar. ¿Qué hacemos con Gaby? Bueno, bienvenidos nuevamente a esta cumbre de las villanas y gracias por seguir con nosotros. ¡Salud! Sabine, qué es lo más difícil que has tenido tú que hacer interpretando una villana? Híjole, me ha tocado de todo. Pero yo a mis villanas les tengo que meter corazón, este sentimiento, y tienen que tener vida. Y la persona que lo hace también tiene que tener vida. Y a mí una escena que me costó muchísimo trabajo, muchísima, es que yo tenía que disfrazar de payasito feliz y no sé qué, y lentes rojos y tal. Entonces tenía a mi hijito agarrado de la mano, vestido de leoncito, y el otro era el que yo había criado como mi hijo, que había hecho a todo el mundo pensar que era mi hijo. Y me tuve que aventar a la alberca a tratar de ahogarlos con disfraces, todos. Ay, qué fuerte. Y ellos trataban de salir y yo los tenía que bajar, pero también sacarlos, ¿no? Entonces fue un estrés tan fuerte porque estás trabajando con los sentimientos y con el miedo y el pavor y el terror de dos niños que el día de mañana pueden ser tus hijos. Claro. Y además que profesionalmente también es una persona que puede pasar cualquier accidente. Claro, ¿no? por supuesto. Y además nos moríamos todos de frío y entonces, pero si las... No, fue fuerte, sí. Y yéndose por otra tangente, Aileen, ¿qué se siente ser la villana con más fotos sexys en todos los talleres mecánicos de México y del mundo? Porque me daban dinero por eso. Mira, yo no sé en qué momento yo me convertí en eso. A ver, a mí me daba pena salir así como sexy, ¿no? Ok, como no era mi intención, yo siempre fui como más hippie, por así decirlo, o sea, me sentía como más, me gustaba vestirme con ropa ancha, me gustaba la naturaleza, me gustaba, y de pronto hago una villana sensual y me empiezan a llamar de muchos lugares, calendarios, Playboy, muchas revistas para caballeros, y me va súper bien, y me pagaban súper bien. Claro. Y tengo que ser sincera, yo soy una mujer que ha sacado a mis hijos adelante sola, y a mí todo eso me servía para vivir.
Entonces, de alguna manera, aproveché y dije, esto funciona, me funciona. Y me gustó. Entonces, me encasillaron con la villana sensual. Y no era mi personalidad, pero era un personaje, era para la ficción. Pues en yo mi quiero casa... decirte, yo brindo por ti, por tus talentos. Gracias. Y voy a brindar también por las fotos en los talleres mecánicos que tanto ayudan al desarrollo de este bello país. Cintia, algo es que lo que tú hiciste quedó para siempre en la cultura popular. Cada vez que alguien Raparse. se rapa la cabeza, ¿cómo se llama? Pues mucha gente se rapó en ese Tamara. momento. Y mucha gente, mujeres del público, llegaban a ¿Pero eso abrazarme. fue idea tuya? Eso fue idea mía. Yo acabo de terminar mi relación con Gatorno. Fue un amor muy grande, estaba muy destruida. Me encontré a una excuñada rapada. Y le dije, ¿por qué? No, es que troné con Sergio. Y entonces ahí, en las tribus del norte, de Norteamérica, hay un ritual que tú entierras tu cabello en la luna, amén de cerrar ciclos. Ay, yo tengo que hacer eso. Entonces no se cerró, pero yo sí me rapé. Y entonces, No, sí se cerró. Sí se cerró. Sí se cerró. no, porque ahí todavía seguimos siendo compadres. Sí, ahorita sí. Y entonces, yo acaba de terminar la primera versión de La Dueña, que también compartimos personajes Gaby y yo. Y ya, yo ya venía haciendo una serie de muchas villanas, como 15 villanas, y todas terminaban. Eso es lo que me choca. Pero ¿cuál fue el final de Locas, Tamara? Ahí te va. Todas acababan locas, quemadas. quemadas, enfermas en la Enfermas. cárcel. Vivas, muertas. Sí. Entonces yo hablé con Carla, subí a la oficina y le dije, sí me rapó. Y Carla le brillaron los ojos y dijo, ¿cómo vas? Yo quería que se aventara en Pontevecchio. Así que ella se automutilara el pelo y se aventara y se suicidara. Pero faltaban 15 capítulos para que terminara. Entonces Carla dijo, no, porque tú traes el rating de la novela, yo no te puedo matar antes porque se me acaba. Y entonces la mataron de la manera más insulsa. El único que sí la amaba es el que la mata. Y la matan en el escenario. Y yo, bueno. O sea, le hicieron una cosa que no tenía nada que ver con el personaje. Eso me enojó mucho porque hubiera terminado más bonito que se hubiera suicidado. Pero, y de aquí, de todos ustedes, ¿quién aquí ha tenido un peor final que Tamara? Bueno, a mí me Te enterraron quemaron. viva. Y cuando me estaban echando la tierra me dio claustrofobia. Fue horrible. Es horrible Sí. que te metan un cajón de muertos. Ya Sí, todas nos han eso no me metido. ha pasado. Suicidarse estando embarazada, siendo villana. Creo que es muy fuerte. Es fuerte hacer. Eso es Yo fuerte. también estaba Muy, embarazada. muy fuerte. Y la panza no se te ponía dura porque el bebé no sabe que tú estás Y ella se puso en la actuando. horca y se agarró la mano. Y murió, se ahorcó, se suicidó con alguien. Qué fuerte. Sí. Pero Yo Gaby, pensé que lo que hablabas pasa, de vida tú, real. tú eres protagonista y villana de una de las telenovelas más conocidas, icónicas en el mundo, ¿no? Obviamente, La Usurpadora. Sí, me quedé como Chavo del 8, la usurpadora Forever and Ever. No, pero es Oye, que esa con fue tu Tamara. primera telenovela en México. La primera. ¿Cómo te recibió a ti el medio artístico con todo ese gran éxito? Y yo decía, me irán a aceptar en cada casa de ver una televisión. Me irán a aceptar en cada casa, porque yo soy extranjera, venezolana, aquello y lo otro. Y entonces me irán a aceptar, me irán a querer. Y sí, una vez se siente en otro país incómodo porque te alejas de tu familia, de tus costumbres, de tu comida, de tus cosas, recién casada, de tu gente. No fue fácil. Entonces, cuando me dicen, ¿tú disfrutaste el éxito de La Usurpadora? Yo decía, no. Y cuando me empezaron a invitar a 25 países, viajé, estatua aquí, estatua allá, y yo decía, ¿qué es esto? O sea, no pude, o sea, yo estaba como, o sea, Viviendo no sé, un no lo- sueño. sí, como en un sueño, no lo podía creer, Wow. no lo podía creer. Y el acento, estás hablando venezolano. Y no te ponía un che. abrazo. Ay, no te ponía un checo aquí para que no arrugaras la frente. Beatriz Así, Sheridan, no qué frunzas padre. el ceño. Entonces fueron tantas cosas que me tuve que ¿sabes? Que no fue fácil. Claro, por eso es que son las actrices que son las actrizazas. Hay un aplauso para nosotros. Sí. Ay, Así es. Mira, Oye, sí, y a ver, claro, hay que aplaudirse. Pero hablando de esto, yo quiero saber, Sabine, ¿de dónde sacas tú ese demonio que le metes a tus villanas? Porque hay veces que yo veo contigo y y es algo en la cara, algo que uno dice, wow. No sé, no tengo la menor idea. Yo creo que se fueron, sí, llenando, como te dije, de vida, pero llegó un momento en que
tenía que ser una loca y me volvía loca y me arrancaba el pelo y, ¿no? Y la piel y me arrancaba todo. Y entonces justo cuando se empieza a volver loca y tal, yo llegué a límites altísimos y me salió como muy natural, lo sentí como muy natural. Y cuando me fui a mi camerino dije, ¿de dónde salió esto? Porque esta no es Sabine, pero me sentí Sabine, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí ahora ya me enojo igual. Ya Pero sé. ya le gano a las villanas, pero no, es como una adrenalina que se me mete, pero esta adrenalina es tan fuerte que yo he llegado tengo que abrir una ventana y me he quedado con la ventana, pero que es del tamaño de la puerta, de un segundo piso, con la ventana en la mano, pasteles que cargan entre 3 hombres, yo llego y los cargo sola y los aviento. Me entra el demonio. Una vez me tocó hacer una escena y entonces yo me tenía que suicidar, ¿no? Entonces la cosa es que me ponen el arnés, me ponen todo, pero stunt, no sé qué, y dije, no, stunt no. Me aviento y de repente, al que me estaba deteniendo, me le voy y el pico aquí y yo así te lo juro que sentí que me traspasaba. Es una cosa. Yo ya no hago mis sí, stunts haces por unas eso. cosas. Yo ya no los hago, pero ya no puedo. Y Sara, ¿tú a tus villanas las enterraste para siempre o las tienes escondidas en algún lugar? No, estaría loca. Si las No, los personajes para mí morían en el corte. Yo me iba a la casa y era yo. No, yo no los cargaba, no, de ninguna manera. Cambiando la ruta una vez más, Aileen, y tú vas a decir, pero a este hombre, ¿qué le pasa? Este te lo tengo que preguntar. ¿Por qué tus villanas siempre le hacen el amor al hombre y luego lo matan? Como Mantis. ¿Para qué los quería después que me hicieron eso? Ya. ¿Para qué los quería? Para lo que es. Para lo que era, ya. Yo he visto las escenas con los cuchillos y las cosas. y no Sí, sé. Fernanda del Castillo era tremenda. Igual, yo trataba de dejar el personaje en el set, me iba a mi casa Aileen, pero me iba a mi casa con ideas, escribiendo las escenas. De hecho, maté a mi padre, al personaje de mi padre, y me comí su corazón sentada en Guau. una escena así. Ay, qué divino. Y ahora que estuve en Dominicana, el público se acuerda de esa escena. Oye, ¿cómo no? Wow. ¿Quién va por la vida tragándose el corazón de su papá? Pero alguna Puta, vez qué en la vida impacto. real, alguna vez te ha provocado sacar esa villana asesina con un galán tuyo? No, O sea, usarlo Ay, y claro, desecharlo. siempre. Cintia, claro. Ay, siempre. claro, siempre. ella no me va a dejar mentir. Cintia no me va a dejar mentir. Ella se lleva con todos sus No, ex. me llevo con todos mis ex y no solamente eso. Yo soy una persona, yo creo que yo nunca he guardado rencor en mi corazón. No. Desafortunadamente creo que soy completamente diferente a todas las villanas que he representado y creo que eso es lo que más me gusta. Bueno, y hablando de la vida real, Geraldine, tú pasas de villana en la pantalla a la protagonista de tu propio drama en la vida real. Uno de los divorcios más controversiales en el mundo de entretenimiento. Yo te tengo solamente una pregunta. ¿Qué fue lo peor de esa experiencia? Al regresar, Fui una niña que al ser descuidada y maltratada, sufrí demasiado acoso. Cuando yo viví en el avión con un señor que yo no conocía, vaya, me vendieron, pues. Cuando él me dice, yo soy tu papá, yo le digo, ¿cómo que eres mi papá? Si eres mi papá, ¿por qué no me quisiste dar tu apellido? ¿Y por qué siempre me hiciste a un lado? Me dijo, porque no quería lastimarlos. Dije, claro. A ellos no los querías lastimar, pero a mí sí me hiciste pedazos. Ay, sabía. Tanta humillación y dolor al mismo tiempo es algo monstruoso. Pero no puedo más. Que respire. ¿Qué hacemos con Gaby? Está muy malo. Geraldine, tú pasas de villana en la pantalla a la protagonista de tu propio drama en la vida real. Uno de los divorcios más controversiales en el mundo de entretenimiento. Yo te tengo solamente una pregunta. ¿Qué fue lo peor de esa experiencia? Ay, pues yo creo que hasta ahora es que parece ser que a nadie se le olvida. O sea, puta, perdón. Eso es lo peor. Básicamente,
O sea, a mí se me olvida y me lo recuerdan y me lo recuerdan. Sí, básicamente yo creo que eso es lo peor. Sí, de por sí yo creo que estas situaciones son complicadas para todo mundo que las puede llegar a vivir y que somos muchas personas la que los viven, más estando en un medio como este, en el que, pues, a la gente le encanta pues sí, el chisme, el morbo de la Y ahí vengo yo de pepinazo y se lo pregunto. Por eso, ¿qué te básicamente es pasa? eso. Yo creo que eso es como lo peor. Ahora, hablemos de la familia. En las telenovelas, las villanas tienen relaciones tormentosas básicamente Con la familia. todo el mundo, ¿no? Con todo el mundo. Con todos. Pero sobre todo con sus familias. Ahora, en la vida real, ¿cuánto apoyo han recibido ustedes de sus mamás a la hora de enfrentar una profesión que en realidad demanda tanto? Aileen, ¿quieres empezar? Cintia me conoce hace Toda. casi 30 años y no me voy a dejar mentir. O sea, yo en este momento le agradezco mucho a mi madre porque después de yo grande, que todavía piensa que soy una niña, me ha apoyado mucho con mi hija, pero sigo arrastrando la ausencia que tuve de mi madre cuando era adolescente. Mi madre decidió irse a Moscú a tener una carrera diplomática y yo me quedé en Cuba con mi carrera de ballet con mis abuelos, pero me hizo falta mi madre. Me hizo muchísima falta. Y yo se lo dije en una ocasión. Y creo, a ver, la he perdonado, pero sigo cargando con ese dolor en mi corazón. Porque el otro día me dijo, tú no me perdonas. Yo digo, sí, sí te perdono, pero me hiciste mucha falta. Yo no supe lo que era convertirme en señorita. Yo no supe lo que era un primer amor. Yo no supe lo que era pasar de los 9 años a los 16, ¿sabes? Porque tuvo muchos años en Moscú. La perdoné, ahora me apoya, es mi mano derecha muchísimo, pero no me puedo quitar Pero ese aparte dolor. las circunstancias de tu país eran distintas, gorda. Sí, sí. Había que salir para poder estar manteniendo a la Claro. familia. Yo sé, pero no estuvo. No estuvo y ahora yo trato de no repetir ese mismo patrón con mi hija. Y por eso soy con mi hija, de que es mi amiga, mi compañera. La buena Ojo, mamá. la perdono. Pero sí tuve ese hueco y esa ausencia que lo sigo arrastrando hasta ahora. Y por eso soy con mi hija tan obsesiva y tan posesiva, porque no quiero perderme un segundo de su crecimiento y de su desarrollo, ¿sabes? Yo entiendo perfectamente a Aileen. Yo creo que cada una de nosotras tiene una historia particular con su Pues hoy es madre. cumpleaños de mí. Porque es muy difícil. Mi mamá la perdí hace 2 años. Yo estaba en Hungría bailando y me tuve que despedir de ella 2 horas antes de irme a bailar. Estaba en su lecho de muerte. Pero si a mí me hicieron una pregunta, si existiera la resurrección, ¿quién te gustaría ser? Me gustaría ser la madre de mi madre. Porque para darle ese amor y ese cariño que nos faltó, porque ella fue la primera de muchos hijos y fue la que tuvo que ser como que la doméstica de todos, que no tuvo derecho a estudiar, que no tuvo derecho a hacer muchas cosas, que sacrificó muchas cosas, que nunca recibió un te amo a tiempo. Entonces a mí yo me sentí como, y yo también se lo dije también un día a mi mamá, ¿por qué todos mis hermanos tienen derecho a hacer sus vidas? Y cuando a mí me toca hacer telenovela, tú no puedes ser feliz. Vete a descansar porque mañana tienes que trabajar. O sea, me pusieron como que tú tienes que sacar a toda tu familia adelante. Y ese fue el papel que que yo me sentía obligada a hacer. Y ha sido muy duro. No, Porque hasta llegué a creerlo y llegó un momento que malacostumbras a la familia. Y el día que tú echas el chorro, porque dices, ya va, soy madre soltera. Ahora es para mi hijo y para mí. Te ven como la mala. Y no es fácil. Te entiendo. Bueno, ya te perfecta. platico mi vida. Te entiendo perfecto. Mira, mi mamá es un tema muy extraño porque nosotros, yo me crié en Argentina y en Brasil y de ser una familia con un papá presidente de una transnacional y vivir en un país donde había mucha hija de un danés. Argentina y Brasil son países donde el machismo es poco, el cuerpo, tuve señoras de 80 años en hilo dental en Brasil, entonces de pronto llegamos a un país que me decían, esta es tu familia, que yo no entendía, con un montón de primos que pues nunca había visto y que además pues era la güerita, ¿no?
y que hablaba otro idioma y que los tíos querían, porque a ver, háblame inglés, háblame portugués, ¿no? Y los primos por otro lado me pateaban, me hacían. O sea, de un día para otro tenía yo parientes y de pronto que nunca había visto y me era un mundo demasiado hostil. Y luego mi mamá como al año y medio pues empezó a andar con un señor que no le interesaban los hijos de mi mamá. Entonces, de pronto un día mi mamá no llegó a dormir en una semana y cuando mis hermanos se pusieron como fieras, mi mamá se puso 3 veces más fiera. Entonces yo sufrí mucho abandono porque mi mamá, al ser una viuda joven, yo estaba en la Nacional de Danza no porque mi mamá quisiera que yo fuera artista, sino porque era medio interna. Pero yo me acuerdo muchas veces que yo llegaba y a mi hermana Ingrid la corrían de la casa cada rato porque de 17 años, porque era la que decía, es una niña y tú no estás, y no sé qué. Y mi mamá, ella estaba pero tan feliz con este tipo que no pensaba en nosotros. Entonces yo muchas veces me acuerdo que me quedé a dormir en el tapete de la puerta del departamento porque no había nadie que me abriera la puerta. Después ya aprendí a descolgarme de los balcones, que yo no sé qué bárbara, como Dios no me hizo nada. Y aparte de ser una niña súper protegida, pues al metro, ¿no? Y mamá, es que me siguió un viejo y mi mamá nunca hizo nada. Yo creo que por eso nunca tuve una carrera a base pues, de tirarme un patrón. Yo nunca conseguí ningún personaje a cambio de acostarme con nadie, porque fui una niña que al ser descuidada y maltratada, sufrí demasiado acoso. He ahí por qué he buscado a los depredadores, ¿no? Porque yo fui abusada Sí. desde muy chiquita. Entonces, entre muchas cosas que me pasaron, por ejemplo, yo iba a hacer un disco, yo creo que por eso nunca más volví a tener voz, se me fue la voz. Yo cantaba como Barbra Streisand, pero de pronto mi manager, mi mamá me dejó ir a Houston a hacer mi disco y nunca preguntó ni con quién. Yo creo que mi mamá, como que en el fondo, en esa época, las mamás querían así, de ándale, mija, consígase un hombre no sé. Yo eso no lo puedo entender de mi mamá. Y de pronto el manager se quedó en la escalera y cuando yo vivía en el avión con un señor que yo no conocía, vaya, me vendieron, pues. Al regresar, Yo podría sentir que hay una envidia sana de cada uno. Esta es mi novela, esta es mi villana y voy a brillar como nunca. Después de todo lo que les he dado, de todo el esfuerzo que he hecho, a veces siento que se sienten avergonzados de mí, ¿no? Yo creo que mi mamá, como que en el fondo, en esa época, las mamás querían así, de ándale, mija, consígase un hombre no sé. Yo eso no lo puedo entender de mi mamá. Y de pronto el manager se quedó en la escalera y cuando yo vivía en el avión con un señor que yo no conocía, vaya, me vendieron, pues. Que no tenía nada que ver con un disco y que gracias a que no era una mala persona, yo me puse a llorar y le dije, yo venía a hacer un disco y acabé con el señor borracho en mis piernas en su casa en Houston contándome todos sus problemas. Pero yo acosos he sufrido y sigo sufriendo aún hoy. Que digo, tengo 55 años, ya estoy guanga. O sea, en buena onda. Ha sido una vida muy difícil. Entonces, mi mamá recapacitó finalmente, ya cuando pues, ya sus hijos ya no les interesaba, pero bueno. Pero yo siempre, de todas maneras, tenía como un amor-odio porque mi mamá, a los 15 años que vi que la humillaron porque se puso a vender zapatos porque toda la lana que le dejó a mi papá se la gastó con este tipo. Entonces dije que mi mamá nunca iba a volver a trabajar. Y yo me hice cargo de mi mamá y era mi princesa y mi muñeca hasta el último día de mi vida. Y cuando mi mamá entró a la ciencia cristiana, no al cristianismo, a la ciencia cristiana, mi mamá cambió mucho. Mi mamá nos pidió perdón con creces y yo un día me senté en Miami con ella y le dije todo el daño que yo había sentido. Y fue mi mejor cómplice. Y el mejor piropo que yo he recibido en la vida fue, si yo volviera a nacer hija, me hubiera gustado ser como tú. Y tuve mucho tiempo de tener una relación muy cercana con mi mamá. Y cuando más la estaba disfrutando, mi mamá se murió. Entonces, he sido una mujer muy fuerte siempre, muy rebelde porque no he permitido que ningún hombre me sobaje. He pasado cosas muy duras, pero siempre he sabido defenderme, como sea, aunque digan que soy agresiva.
Sabina, te veo muy impactada. Sí, claro, porque Claro. yo pensaba que yo tenía una historia fuerte. Y a mí, lo que a mí me pasó con mi mamá fue que, pues a mí me escondió eh, de dónde nací, de quién nací, bueno, no de dónde, pero sí de quién nací. Mi historia fue que yo, cuando empecé a trabajar en la tele, empecé a hacer el ritmo de la noche y me estaba dando como a conocer. Yo siempre le había dicho a mi mamá, mamá, quiero conocer a mi papá y quiero conocer. Entonces me decía, no, porque Alemania y los nazis y entonces el muro de Berlín y no sé qué, yo creo que estaba entre los guerrilleros y tal. Entonces yo decía, pero sí, yo lo quiero conocer. Déjame ver, pero a ver si no lo mataron y déjame ver, ¿sabes? Siempre era como estas historias. Y entonces cuando empiezo a hacer el ritmo de la noche y que la gente me empieza a conocer, le digo a mi prima, y si ahorita que mi nombre se está dando a conocer, había un programa de Talina Fernández que se llamaba ¿Qué crees? Y era donde reencontraban a familiares, a hermanos, a gente que se había alejado en la vida. Entonces yo les decía, ¿por qué no les dices? Y a lo mejor les va a interesar mi caso, ¿no? Porque se puede hacer como público y a mí pueden encontrar a mi papá. Yo Ay, siempre cosa. pedía como fotos o como saber algo de él. Y, y me dice, pero tú estás segura de lo que estás pidiendo, ¿no? Que la historia es cierta, que le digo, claro que sí. Mi mamá era mi mejor amiga, mi mundo entero, ¿no? Claro que sí, por supuesto. ¿Por qué no le preguntas? Porque a mí la historia de que después se fue a Alemania y que allá te tuvo, cómo se fue, quién le pagó, como que no me viene, no se me hace como muy coherente. Entonces, me dice, pregúntale. Me voy a comer con mi mami. Oye, ma, la historia, sí, tu papá alemán y entonces maestro de alemán aquí en México y de aquí nos fuimos a Alemania a tenerte y tal, tal. A mí mi mamá me había dicho que cuando yo había nacido, él no me había querido cargar, que había resultado que estaba casado. Y después me comentó también que cuando yo nací, ella decidió irse de viaje porque no sabía si quería quedarse conmigo o no. Y en un sueño, ella se despierta y dice, quiero estar con ella y viene por mí, bueno, va por mí en Alemania. Pero entonces yo le digo, Ale, va, ya hablé con mi mami, sí, todo es verdad, venga, vamos a buscar a mi papá, ¿no? Entonces yo creo que Ale sabía todo y yo creo que le dice a mi mamá o por parte de mi tía, no sé qué sucedió. Y me dice, mi amor, ¿puedo hablar contigo? Y yo, ma, pero voy tarde, siempre estoy tarde para todo, ¿no? Yo, ma, pero voy tarde, no sé qué. Bueno, 5 minutos, sí, 5 minutos. Pues, amor, tu acta de nacimiento es falsa, tu papá no es Joachim Kronz, tu papá se llama Francisco Javier Fernández, tu acta la fuimos a comprar a Cuernavaca, fue así de, no estoy entendiendo nada, tu papá vivía en Lindavista, yo vivía en la villa, sentada a la derecha del padre, ahí, en la basílica, casi, casi. Y yo me acuerdo que de chiquita una vez fuimos al cine, en Lindavista, que había un castillito. Yo me acuerdo a mi abuelita, a Oma, y a mi mamá diciendo, pero lo vio, pero se dio cuenta, pero no. Y claro, estaban hablando de mi papá. Claro que nunca lo supe hasta que pues tenía 30 y algo así. Y cuando me dice eso, pues yo la verdad es que se me viene el mundo abajo. Mi mamá, que era mi amiga, mi todo, se me derrumbó. Le digo que por favor lo busque, me dice que lo va a buscar. Y llega otro señor, que era el esposo de mi mamá, Rafa, en paz descanse, mi pa. Ellos estuvieron casados mucho tiempo y es con quien yo aprendí todo, a bailar, a manejar, a todo. Entonces me dice, Sabritas, tengo que hablar contigo. Y entonces me sienta a hablar con su hija y me dice que él es mi papá. Digo, no. ¿Cómo? ¿El que era el esposo de tu mamá Sí. estuvo ¿Es tu contigo papá? toda tu infancia? El que era esposo de mi mamá estuvo conmigo como desde los 11 años. No sé, los números se me van. Entonces, cuando él me dice, yo soy tu papá, yo le digo, ¿cómo que eres mi papá? Si eres mi papá, ¿por qué no me quisiste dar tu apellido? ¿Y por qué siempre me hiciste a un lado y trataste mejor a mis hermanos? Me dijo, porque no quería lastimarlos. Dije, claro. A ellos no los querías lastimar, pero a mí sí me hiciste pedazos, ¿no? Ay, sorry. Al regresar, Yo tardé mucho tiempo, muchísimo tiempo en poder perdonar a mi mamá. Yo me volví dura, yo me volví, no sé, no tenía
ni bondad, ni amor, ni nada en el alma, así se me murió. Es muy complicado cuando te sacrificas tantos años y das todo lo mejor de ti y cuando tus hijos no lo valoran. Cuando él me dice, yo soy tu papá, yo le digo, ¿cómo que eres mi papá? Si eres mi papá, ¿por qué no me quisiste dar tu apellido? ¿Y por qué siempre me hiciste a un lado y trataste mejor a mis hermanos? Me dijo, porque no quería lastimarlos. Dije, ah, claro. A ellos no los querías lastimar, pero a mí sí me hiciste pedazos, ¿no? Le dije, pues nos sacamos la pruebita, no sé qué. Y tardaban un mes en entregar las pruebas. Ya en este inter, mi mamá, pero mijita, y te amo. Y a mí como que se me atoraba y se me atoraba hasta que un día ya en la casa me dices que te amo. Le dije, a ver, párama, por favor, para, porque sí me hizo como, yo antes era como la buena y la inocente y la linda y la... Y eso fue como un golpe bien fuerte. Le dije, a ver, para. Le dije, deja de mentir, por favor, deja de mentir. Mi papá ni es Francisco Javier, ni es Joachim Krons, es Rafa. Entonces me dice, ¿qué? No. Entonces, claro, yo entré en esta confusión, en que se te empiezan a caer todas las figuras. Mi papá, que pensaba que era mi papá, pero que nunca me quiso. El papá que había tenido, que tampoco me había querido cargar. Mi mamá, que me había querido regalar. Entonces, yo tardé mucho tiempo, muchísimo tiempo en poder perdonar a mi mamá. Yo me volví dura, yo me volví no sé, no tenía ni bondad, ni amor, ni nada en el alma, así se me murió. Ay, Sabi. Gracias por compartir tu historia. Voy a cambiar un poquito la atención, Geraldine. A doña Rosalba la conocemos todos de mucho tiempo. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Fíjate que ahora, escuchando cada una de las historias, nada, como uno no se da cuenta. La vida que tiene. Sí, otra o sea, al persona. final, como que solamente ves lo que tienes y lo que vives. Y al conocer como las experiencias de los demás, me doy cuenta de verdad que, de lo afortunada que soy de tener la mamá que tengo. Siempre lo he sabido, pero mi mamá siempre ha estado ahí para mí, para mi hermano. Ha sido mamá y papá, siempre, incondicional, amorosa. Y bueno, pues sí, obviamente, al final, pues con esta vida que tengo y que tenemos, que es muy pública y que yo soy muy reservada en mis cosas y ella no. Entonces, yo trato de llevar mi vida personal, ¿no? Y mi vida profesional de esa manera. Y mi mamá pues tiene otra manera de ser y de pensar y de expresarse, que yo muchas veces no estoy de acuerdo, pero al final, pues nada, sé y me doy cuenta que pues es como yo, ¿no? Yo creo que yo haría lo mismo por mis hijas, o sea, y cualquiera, por nuestros hijos. Siempre sale a defenderlos, en fin. Y de verdad, o sea, como no nos damos cuenta y sentimos que lo que nos pasa a nosotros es como Lo único. lo único. Y de verdad que yo, más allá de eso, que ahora lo veo como una tontería y que me motiva también como a arreglar esas pequeñas fricciones que puedo tener con ella al escuchar estas historias que de verdad, más allá de cualquier cosa, también me doy cuenta que nos hace las mujeres que somos en este momento y que haber tenido las experiencias que hemos tenido cada una y bueno, también nos hace las mamás que somos, porque definitivamente no queremos pasar, ¿no? Con nuestros hijos o con nuestras hijas lo que pasamos con nuestras mamás en estos casos. Así que bueno, mi admiración y amor para todas. Ay, igual. Gracias. Qué privilegio que compartan esto con nosotros. Uno en este mundo viene a hacer un trabajo definitivamente espiritual. No hay más verdad que esa. Y cada una, yo podría sentir que hay una envidia sana de cada una. Entonces, cada una tiene una historia realmente como cuando a ti te entregan un personaje y tú dices, esta es mi novela, esta es mi villana y voy a brillar como nunca. Ella dice, yo pensé que la mía era más difícil, reflejándose en la tuya, y a lo mejor tú dirás, wow, yo pensé que la mía era peor. No se puede comparar, ¿me entiendes? Si tú das gracias por la madre que tiene, o sea, yo estoy absolutamente agradecida con Akadosh Baruj Hu por haberme dado la madre que tuve y mi relación con mi mamá. Mi relación con mi mamá siempre ha sido muy linda, muy sana.
ha estado ahí para mí siempre. Ha sido uno de los grandes motores para yo ser tan atrevida en la vida y perseguir este sueño como Sara Mint. Porque los ovarios de mi mamá son demasiado fuertes y hay que tener mucho coraje en la vida, tanto para afrontar y nacer de las cenizas, porque como dices tú, me sentí abandonada y he vivido el abandono toda mi vida, pero uno te ve y uno dice, ya quisiera yo estar tan abandonada para ser lo que eres, ¿me entiendes? Hay gente que a lo mejor ha tenido todo y están fritas, ¿me explico? Entonces, y uno tiene que tener muchos ovarios en la vida, y hay una de las cosas que por eso yo creo que mi decisión de haber dejado la carrera artística, si se puede observar de esa manera, es porque quiero ser una madre presente para mis hijos. Ay, muy bien. Cualquiera les puede enseñar a lavarse los dientes, a amarrarse los zapatos, hasta limpiarse la cola ellos mismos. Pero una madre da mucho. De verdad, es una bendición sus vidas. Mírenlo como eso. Yo así lo veo. Y véanlo así. Sí, y, yo y- soy y me quito de verdad el sombrero por consecuencia ser... de lo que me ha pasado. Qué valiente tú. O sea, tú, Geraldine, tú, o sea, se me enchina la piel, de verdad. De Gracias, verdad, qué Maritza. mujerazas. Por favor, Qué rico aplaudan que esta- estás aquí porque vienes a enseñarnos muchas Yo cosas. creo- hay que Vienes dar- a enseñarnos muchas cosas. Yo quiero un aplauso de pie, muchas gracias. Y ya regresamos con más de estas mujeres increíbles, de las cuales tenemos el gusto de disfrutar esta noche. No se vayan a ninguna parte. Mira la cara. Al regresar, Gabriela es una mentirosa, Gabriela esto lo hace por publicidad. Tanta humillación y dolor al mismo tiempo es algo monstruoso. No puedo más. Que respire. ¿Qué hacemos con Gaby? Está muy malo. Ahora, algo que yo personalmente admiro muchísimo de todos ustedes, y le quiero preguntar, quiero empezar con Geraldine, ¿cómo ha sido sacar a tus hijas adelante con esta profesión? Yo creo que cuando amamos lo que hacemos y sobre todo que amamos a nuestros hijos, al final no es un sacrificio lo que haces por ellos, al contrario, y sobre todo creo que cada uno de nosotros ama a lo que nos dedicamos y disfrutamos nuestro trabajo. Y me enorgullece enormemente poder darles lo que pueda y lo que está al alcance de mi mano, y siempre que trabajo es para darles siempre algo mejor a lo que yo tuve, y que tuve muchísimo y agradezco muchísimo, pero que si yo no tuve la oportunidad a lo mejor de irme a estudiar fuera de México, quiero que ellas lo hagan si está dentro de mis posibilidades. A lo mejor yo no les voy a dejar una gran herencia, pero les voy a dejar muchas grandes... Le vas a dejar una muchas gran grandes, herencia, que o sea, son valores. muchas grandes Vivencias. experiencias de vida, la verdad. Esa es la mejor Bueno, herencia. Aileen, ¿cómo reaccionan tus hijos cuando ven a mamá haciendo las villanadas y las maldades en la telenovela? A ver, yo tengo sentimientos encontrados muy fuertes. Yo, escuchando a Geraldine, me reflejo porque yo para mis hijos siempre he trabajado y he vivido para ellos, para darles lo mejor, para darles las mejores escuelas. Y yo salí de Cuba y llegué a México para trabajar y para salir adelante. Y si me ofrecían una portada en Playboy, la hacía. Y no sé si es porque eran varones o porque son niños, pero después de todo lo que les he dado, de todo el esfuerzo que he hecho, a veces siento que se sienten avergonzados de mí, ¿no? Y yo nunca había dicho esto. Obviamente me aman con la vida. Pero, por ejemplo, mi hijo Mauro, que es artista y que es músico, él nunca quiso, gracias, él nunca quiso decirle a la gente que él era hijo de Aileen Mujica. Entonces, eso a mí me dolía en el alma. mi vida. Me dolía muchísimo porque yo decía, ¿por qué? Si debería sentirse orgullosa de mí, porque yo hice lo imposible. Cuando yo saqué a Mauro de Cuba, era muy difícil sacar un niño de Cuba. Yo estuve ahí. Cintia estaba ahí y yo no tenía a mi hijo y estuve 2 años sin mi hijo luchando para sacarlo de Cuba. Lo saco de Cuba Estuve ahí. y moría trabajándome horas y horas y horas para darle lo mejor. Y de pronto él no quiere que lo relacionen conmigo cuando hace su carrera artística y digo, ¿por qué? De verdad es muy complicado cuando te sacrificas tantos años y das todo lo mejor de ti y cuando tus hijos siento que no lo valoran. La verdad. Yo El creo día que, que sean papás lo van a valorar, mi reina. espero que sí. Gaby, te veo que estás poniendo muchísima atención. ¿Qué es lo peor que has vivido tú como madre?
No puedo hablar. Ver a un niño de año y medio envenenado con cables, temiendo que mi hijo iba a morir. Y que en la prensa se burlara, algunos medios de comunicación. Es muy duro como mamá sentir, yo creo que el peor dolor de una madre es perder un hijo. Porque sí fuimos envenenados. Mi bebé tenía 1 año y un mes. Y cables, y estudio, le iban a quitar la mitad del estómago y la gente se burlaba. Y Gabriela es una mentirosa, Gabriela esto lo hace por publicidad. Tanta humillación y dolor al mismo tiempo es algo monstruoso. Y lo que pasó hace poco, un show, que una compañera dijo que mi hijo, ya de 14 años hoy en día, era producto de una noche loca y que no era un hijo deseado. Y esa persona hoy en día es amada y querida, pero le hizo daño. Pero no puedo más. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con Gaby? ¿Qué hacemos con Gaby? En el próximo capítulo de Secretos de Villanas, el encuentro. No, ¿y sabes qué es lo más duro? Que a pesar de vivir todo lo que uno está viviendo, la función tiene que continuar. Mamá, aprende a odiar, aprende a matar y luego haz mucho cardio porque vas a tener que correr para que no te atrapen. Si quieres ser una villana, tienes que ser cabrona. No actúes, siéntelo. Y sobre todo, métele la lengua al galán para que te siga. Cuando le metes la lengua hasta la garganta, no se van a querer ir con la protagonista. Yo quiero preguntarles a todas, ¿quién bebe para olvidar que cuando ha tenido una o varias escenas de sexo se le ha parado al compañero? ¡Ay!